tenemos 3 puntos y este primer mensaje sirve como una introducción. Habrá exposición también, pero hoy vamos a presentar esta carta a la congregación. Primer punto, el autor. Segundo punto, los destinatarios. Y tercer punto, la bendición. Repito, 1, el autor. 2, los destinatarios. Y número 3, la bendición. Vamos a empezar en primer punto con el autor de 2 de Pedro. Pregunta difícil para empezar. ¿Quién redactó 2 de Pedro? Pedro. 1 de Pedro, escrito por Pedro. 2 de Pedro, escrito por Pedro. ¿Qué sabemos sobre Pedro? Pues muchas cosas. Aquí tenéis 10 datos biográficos sobre él. 1, era pescador. 2, vivía en Galilea, en el norte de Israel. 3, su padre se llamaba... Jonás. Simón, hijo de Jonás. Estaba casado porque Cristo sanó a su suegra. Número 5, fue llamado al apostolado por Cristo. 6, era el apóstol más prominente, por lo menos en los evangelios. 6, negó al Señor la noche que fue entregado. 7, fue restaurado por el Señor. 8, se apartó de los cristianos gentiles en Antioquía, y luego Pablo tuvo que regañarle. 9, escribió 1 de Pedro. 10, escribió 2 de Pedro. Pedro entonces es un hombre bastante conocido. Creo que todos sabemos quién es Pedro. Pero aquí empieza la carta diciendo Simón, Pedro. Tiene entonces 2 nombres. ¿Por qué? Pues en Juan 1:42, Andrés, su hermano, va a buscar a Simón diciéndole, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y ahora tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Pedro en griego, Cefas en arameo, quieren decir roca. Pedro iba a ser una roca en la iglesia. Y en gran parte al ser apóstol, él fue usado para poner fundamentos en la iglesia apostólica. Efesios 2:20 que prediqué la semana pasada, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Pedro era una roca, una piedra segura. Al cambiar el nombre de Simón a Pedro, Cristo estaba ejerciendo señorío sobre él. Por ejemplo, en el libro de Génesis, vemos la autoridad de Dios cuando cambia el nombre a 3 personas. Primeramente, le cambia el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes. Cambia el nombre de Sarai a Sara, madre de naciones. Y cambia el nombre de Jacob a Israel, luchador, el que vence, el que pelea con Dios. En los 3 casos, Abraham, Sara y Jacob, Israel, Dios está ejerciendo señorío. Él tiene potestad como para poner un nuevo nombre. De la misma forma que Adán en el principio le puso nombre a los animales y también a su esposa. Es un asunto de autoridad. Entonces Adán tenía autoridad, Dios tiene autoridad y Cristo tiene autoridad sobre Simón. Yo no tengo autoridad ninguna para cambiar el nombre de nadie aquí, pero Cristo sí tiene semejante autoridad porque Él es el Todopoderoso. Simón Pedro entonces tiene 2 nombres por esta razón, porque Cristo le cambió el nombre. Y Simón Pedro se identifica aquí en el versículo 1 como el siervo y apóstol de Jesucristo. No empieza diciendo que es un apóstol. Primeramente dice que es un siervo. Primero soy un siervo, luego soy un apóstol. Y Pablo hace exactamente lo mismo en Romanos y en Tito. Pablo primeramente dice, Pablo, siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Pedro entonces es un siervo, 100% dedicado a Jesucristo. A mí me ha encantado hoy, desde que el culto ha empezado, las oraciones enfocadas en Jesucristo, canciones enfocadas en Jesucristo, la presidencia enfocada en Jesucristo. Cuando somos siervos de Jesucristo, queremos que nuestro amo sea glorificado. Y Pedro, al ser siervo, en el libro de los Hechos, tenemos 5 sermones de Pedro. Y en todos los sermones de Pedro, exalta a Jesucristo. Aquí tenéis 5 ejemplos. En el primer sermón, en el día de Pentecostés, Hechos 2:36, dice Pedro a los judíos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro exalta a Cristo. Segundo sermón, Hechos 4, versículo 2, después de sanar al cojo, los judíos, los dirigentes, se quejan del sermón de Pedro, porque dice la palabra de Dios que Pedro y Juan enseñaban al pueblo anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos.
Es decir, el meollo de la predicación de Pedro era Cristo, Cristo, Cristo. Ejemplo número 3, Hechos 4, 12. Después de ser arrestado, Pedro dice a todos: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4, 12. Cristo, Cristo, Cristo. Sermón número 4. En Hechos 5, versículo 30, Pedro, predicando a los judíos, dice de nuevo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y somos testigos de estas cosas. Exalta a Cristo. Y el ejemplo número 5, cuando está predicando en la casa de un gentil llamado Cornelio, en Hechos 10, 43, predica diciendo: de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Veis, hermanos? 5 sermones. ¿Cuál es el contenido de un predicador que es un siervo de Dios? Cristo, 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 Cristo. Si estás en una iglesia donde no te predican de Jesucristo, vete de aquella iglesia. La iglesia está puesta para la gloria de Jesucristo. El púlpito está puesto para la gloria del Señor Jesucristo. Y hermanos, acabamos de tirar 2 años estudiando la primera carta de Pedro. ¿Cuántas veces hemos predicado sobre Jesucristo a partir de primera de Pedro? Si resumiéramos a grandes rasgos, todo lo que Pedro nos dice en su primera carta es que Cristo ha sufrido por nosotros, derramó su sangre, fue rechazado, el justo dio su vida por los injustos, pero también, además del sufrimiento, nos habla de la gloria de Jesucristo. Al tercer día, el poder de Dios resucitó al amado Salvador de entre la muerte. Y Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre, desde donde ha de venir por segunda vez para juzgar a vivos y a muertos en su manifestación. Y lo que vamos a ver ahora, en este añito que vamos a estar con segunda de Pedro, vamos a ver el mismo latir: Cristo, Cristo, Cristo. Anoche, antes de acostarme, estaba leyendo un sermón de Martin Lloyd-Jones y decía: la señal principal de la llenura del Espíritu Santo es que aquella persona está siempre pensando y hablando de Cristo, Cristo, Cristo. ¿Amas a Cristo? ¿Te deleitas en Cristo? ¿Es Él tu pasión? Pues estás andando en la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Lloyd-Jones también dijo lo siguiente: cuando crecemos en la gracia, comenzamos a hablar mucho menos sobre nosotros mismos y mucho menos sobre nuestras experiencias y mucho más sobre Jesucristo. Si tú estás todo el rato hablando sobre ti mismo, tus experiencias y tus cosas, espero que también estés hablando muchísimo sobre el Señor Jesucristo. El alma saludable habla del Señor Jesucristo. Pedro es un siervo de Cristo, ama a Cristo, alaba a Cristo. Y él había aplicado 1 Corintios 6, 19 a su corazón, donde Pablo dice: no sois vuestros. Pedro, tú no eres tuyo. Pedro entendía que no era suyo y vivía para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué somos nosotros, pues, amados? Siervos, esclavos, nada más. Jesucristo es nuestro todo. En realidad, no hay tal cosa como una persona libre. Toda la humanidad está dividida en 2 bloques: los hijos de Adán y los hijos del segundo Adán, Jesucristo. Los primeros son esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos de sus propios deseos vergonzosos. Y los segundos, los de Jesucristo, somos esclavos del Espíritu de Dios, esclavos de la voluntad del Omnipotente. Como cristianos, pues, haríamos bien en pensar menos en mis derechos y más en nuestro deber a la hora de glorificar al Señor Jesucristo. En medio de una sociedad que solamente piensa en solo yo, mis derechos, yo, tenemos que recuperar pasión por ser siervos del Señor Jesucristo. Él es entonces, en primer lugar, un siervo y luego, en segundo lugar, un apóstol. Pero no puede ser un apóstol sin ser un siervo. Porque si tú das autoridad espiritual, un puesto público a una persona que no es un siervo de Cristo, vas
a producir problemas. Es bien peligroso. Entonces, primero un siervo y luego un apóstol. Y como apóstol, pues él sirve como pastor animando a la grey de Dios y no abusa de su autoridad apostólica. Porque si tú das autoridad a una persona que no es un siervo de Cristo, tarde o temprano va a abusar de su autoridad. Pedro primero es domado, es un esclavo, es un siervo y luego puede usar su autoridad con un fin benévolo para el bienestar de la iglesia. Pedro, pues, como apóstol, escribió 2 cartas para edificar a la iglesia perseguida, para advertir acerca de los falsos maestros, y fijaros, amados, en cómo Dios ha respaldado a su siervo, que 2000 años más tarde, aquí estamos nosotros siendo edificados en base a la enseñanza del apóstol Pedro. Dios ha honrado a su siervo. Así que, amados, en primer lugar, somos en primera instancia siervos de Dios, siervos, esclavos. Olvidarnos de nuestros derechos y pensad pues en vuestros deberes delante del Señor y que podáis vivir a la luz de esta pasión de Pedro. Cristo, Cristo, Cristo. En segundo lugar, el asunto de los destinatarios. Hemos hablado sobre el autor, que era Pedro, un apóstol. Él se llamaba un siervo y tenía 2 nombres. Y ahora los destinatarios. ¿A quién iba dirigida según de Pedro? Y os lo dije en la introducción. Sí, alguien podría buscar porfis 1 de Pedro 1:1, porque la carta va dirigida a estos 5 grupos. 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesús, a los expatriados de la dispersión, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sí, y el Ponto también. 5 sitios. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 5 provincias del Imperio Romano en Asia Menor, hoy día conocida como Turquía. Y segunda de Pedro es la segunda carta. Porque él dice en segunda de Pedro 3:1, esta es la segunda carta que os escribo. Os cito, segunda de Pedro 3:1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, Pedro está escribiendo a las mismas personas que en 1 de Pedro, gente que estaba sufriendo por la fe. Así que 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y aquí yo voy a cambiar el orden del versículo 1 para que sea más fácil de entender. A los que, es decir, a los 5 grupos de Asia Menor, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Los 2 términos que vamos a desarrollar en este segundo punto son fe y justicia. En primer lugar, entonces, la fe. Estos 5 grupos han recibido el don de la fe. La fe. Y la mejor traducción aquí sería, en vez de tener el verbo alcanzar, sería el verbo recibir. El problema con el verbo alcanzar es que se puede interpretar en el sentido positivo de la palabra. Por ejemplo, yo alcanzo mis metas. No, así no alcanzamos la fe, porque la fe es un don de Dios. Hay varias traducciones de la Biblia que aquí ponen recibir en vez de alcanzar. Por ejemplo, la Biblia de las Américas pone recibir. La Nueva Biblia Latinoamericana pone recibir. La Nueva Versión Internacional pone recibir. Y la Nueva Versión del Pastor Will habla hoy pone recibir. Vosotros habéis recibido la fe. Alcanzar en el sentido de recibir. No alcanzar en el sentido de yo con mi poder humano consigo cosas. Entonces ellos han recibido una fe. Han recibido la fe. Pedro sabe que la fe es un don de Dios. Y nos dice en Mateo 16:17 que cuando Pedro se dirige a Jesús diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, enseguida Jesús le dice a Pedro, ¡oh! Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tiene fe,
por la gracia del Señor Dios Todopoderoso. Dios es quien abre los ojos. De la misma forma que os prediqué sobre Libia la semana pasada, Dios abre el corazón para que ella crea. De la misma forma en Pedro, Dios el Padre abre el corazón de Pedro, ve a Jesucristo y Jesús le dice, oh, bienaventurado, bendito eres Simón, hijo de Jonás, la fe es un don de Dios. La fe entonces no es algo natural, no es algo que nosotros podamos manufacturar según nuestras fuerzas ni méritos, según Paco nos ha dicho en esta mañana. Porque dice la palabra de Dios que todos somos malos, todos somos pecadores. Romanos 3, versículo 10. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ya que el ser humano se deleita en el pecado, da vueltas en el lodo, huye de las tinieblas, no quiere someterse a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, para que haya fe salvadora en tu alma, Dios Todopoderoso tiene que enviar el Espíritu Santo para efectuar en ti fe salvadora. Y por esta razón en Gálatas 5, versículo 22, dice que la fe es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo, no dice del Espíritu humano. La fe es obra, labranza del Espíritu Santo de Dios. Si tú entonces tienes fe en esta mañana, alaba al Señor, glorifica a Dios por su misericordia en tu vida. Bien dijo alguien el otro día en una reunión, estoy en tantas reuniones, no sé quién ha dicho qué, pero alguien dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Tú amas a Dios porque Él te amó a ti primero, te salvó, te escogió desde antes de la fundación del mundo, obró fe salvadora en ti y por esta razón tú tienes ganas de alabarlo, glorificarlo. Es obra de Dios en ti. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué Dios escogió a Pedro? No lo sé, ni idea, porque quiso hacerlo. Porque dice, yo amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. No tengo ni idea. A veces la gente a mí me ha dicho, yo no entiendo cómo Dios puede haber dicho, yo aborrecí a Esaú. Yo sí puedo entender la razón por la cual Dios aborrecía a Esaú. Lo que no soy capaz de entender es cómo pudo haber dicho, yo amé a Jacob. No somos dignos de su amor, no merecemos nada sino condenación eterna. Porque Dios decide levantar a Moisés para bendecirlo y levanta a Faraón para destruirlo. No tengo ni idea. Estamos, hermano, aquí nadando en aguas profundas de la voluntad secreta, oculta, no revelada del Señor. Aplicación. Si tú tienes fe salvadora en esta mañana, alaba al Señor sin cesar por su grande misericordia manifestada en tu vida. Ha sido su gracia, no tus méritos. ¿Cómo puedes tú entonces saber si tienes esta clase de fe salvadora? Porque tú amas al Señor Jesucristo por encima de todas las cosas. Y estás 5 minutos hablando con un hermano en la iglesia sobre coches, sobre trabajos, sobre cosas, y te entra un aburrimiento si no sale el nombre de Jesucristo nombrado en cuestión de 5 minutos. Amas a Cristo, crees el evangelio de la muerte expiatoria y resurrección literal. Esta es la señal de fe verdadera. Entonces te pregunto, ¿eres una oveja de Cristo o una cabra del diablo? La diferencia entre la cabra de Satanás y la oveja del Señor es que la oveja ve a Cristo como un fin en sí mismo. ¿Qué hemos cantado hoy? Jesucristo basta. Este es el lema de un alma verdaderamente regenerada. Jesús es un fin. La cabra utiliza a Jesucristo como un medio para alcanzar un fin que no sea Él. ¿Qué podría ser dicho fin? Bueno, autoestima, dinero, fama, no sé, pero otra cosa que no sea Jesucristo. La oveja está satisfecha en Cristo, ama a Cristo, se deleita en Cristo. La cabra usa a Jesús para conseguir otras cosas. Pregunto, ¿eres una oveja del Señor o una cabra del enemigo? ¿Tienes tú fe salvadora en esta mañana? ¿De verdad está tu corazón anclado en el Señor Jesús? ¿Estás dispuesto a ser crucificado boca abajo por amor al Señor Jesús, como en el caso de Pedro? ¿O simplemente te congregas aquí por otras razones? ¿Quieres sentirte bien contigo mismo? ¿Quieres tener más amigos? ¿Quieres caer bien a los evangélicos?
pregúntate en esta mañana si de verdad has nacido de nuevo o si sigues en tus pecados. Sabrás que has nacido de nuevo porque amas a Cristo de todo corazón y ahora escupes en la cara de tu pecado. Esta fe, ya que es un don de Dios, es preciosa. Y en 1 de Pedro 1:7, Pedro dice que esta fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro es bueno porque sirve para esta vida, pero la fe es mejor que el oro porque sirve para la vida eterna. Es más preciosa que el oro. A los que habéis alcanzado, a los que habéis recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Igualmente preciosa que la nuestra. Tomad nota. Pedro es un judío. Y Pedro, como vemos en los evangelios, como vemos en Hechos, como vemos en Gálatas, era un judío nacionalista, que no soportaba a los gentiles. ¿Os acordáis de la visión antes de ir a la casa de Cornelio? Dios le tuvo que dar la misma visión 3 veces para que Pedro entrase en la casa de un gentil. Y cuando está a las puertas dice, delante de todos, en Hechos 10:28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil. Pedro es un judío y no consigue entender que Dios quiere obrar entre los gentiles. Y luego tiene el mismo problema. Unos años más tarde, en Antioquía, vienen algunos de la iglesia de Jacobo, se juntan con Pedro, y Pedro, ¿qué hace con los creyentes gentiles? Se aparta de ellos. Y Pablo, viendo como Pedro, el judío, se aparta de los gentiles, tiene que reprender a Pedro delante de todos, porque Pedro está negando el evangelio, diciendo que ahora Dios tiene 2 pueblos diferentes. No, como gentiles, no tenemos por qué sentirnos mal por los judaizantes, que van haciéndose pasar por superiores a nosotros, porque tienen una iluminación especial. No, el mensaje del evangelio es que los gentiles que creemos en Cristo y los judíos que creen en Cristo somos un solo pueblo. Y ahora Pedro, el judío nacionalista, ahora a punto de morir, dice, tenéis una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Wow! ¿A quién está escribiendo? ¿A judíos o a gentiles? Está escribiendo a gentiles. ¿Veis la obra de Dios en su alma? 30 años antes, Pedro no podía haber escrito esta frase. Pero Dios va santificando el alma de sus siervos. Y ahora Pedro, en los años 60, antes de ser martirizado bajo Nerón, dice, gentiles, tenéis una fe tan preciosa como la nuestra. Gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo en el corazón de Pedro. Él había entendido al principio de Gálatas 3:28. En Cristo no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Aplicación. Los europeos de esta congregación no somos más santos que los latinos. Amén. Amén. Porque no es por nacionalidad. Los irlandeses no somos superiores a los argentinos. Los brasileños no son superiores a, etcétera, etcétera. Somos uno en el Señor Jesucristo. Mirad lo que Dios hizo en el corazón de Pedro, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y ahora bien, la segunda parte, justicia, el segundo término teológico aquí importante. Tienen fe, fe es un don de Dios, labranza del Espíritu Santo, pero ¿cómo se consigue dicha fe? Dicha fe solamente es posible en base a la justicia del Señor Jesucristo. Entonces nos tenemos que preguntar ahora, ¿qué es la justicia de Cristo? ¿De qué se trata esto? Bien, sal de la iglesia hoy, acerca de una persona en la calle y pregúntale si es una mala persona. ¿Qué te va a decir? No soy una mala persona, nunca he matado a nadie, amo a mi familia, ayudo a los pobres de vez en cuando, yo no soy una mala persona. Y por pensar que no es una mala persona, piensa que Dios va a tener misericordia de él en el gran día final. Se jacta de su propia justicia, se cree autojusto. Y esta clase también de autojusticia existe dentro de la iglesia del Señor. Para nosotros incluso no nos gusta que la gente nos diga que somos malos. Lo que podéis hacer después del culto, si queréis, acerca de una persona aquí en la congregación, mírale a los ojos y diré, tú eres muy malo, tú eres una muy mala persona.
Y seguramente el hermano o la hermana no te va a dar un abrazo ni un beso. Y somos cristianos y sabemos que somos malos. Si es un cristiano muy santificado, te va a dar toda la razón. Así es. Yo soy malo. Si es un cristiano muy santificado y listo, podría decirte, sí, es verdad, yo soy muy malo y aprendí todo lo que sé de ti, hijo del diablo. Ten cuidado, pues, ten cuidado. Si alguien te dice que eres malo, amén, soy malo. No nos jactamos de nuestra autojusticia. Y entonces en Cristo, Él sí es justo. Él sí es una buena persona. Él cumplió la ley de Dios a la perfección. No falló en ningún momento. Sus buenas obras, su mérito, su obediencia convierten a Cristo en justo, con J mayúscula. Dios entonces nos ve a nosotros, pecadores, malvados, corruptos, sinvergüenzas, pero en Cristo se deleita, se alegra, se goza, porque Jesús es justo. Justo es la justicia personificada y encarnada. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 34, 17, claman los justos y el Señor oye. Claman los justos y el Señor oye. Esta frase a mí no me da consuelo ninguno, porque yo sé que no soy justo. Pero gracias a Dios hay alguien justo, llamado Jesucristo, y Él clama y Dios oye a Jesucristo. Proverbios 15, 29. El Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Dios oye la oración de los justos. Y la buena noticia es que aunque tú y yo no seamos justos, Dios sí hace caso a las peticiones del Señor Jesucristo. De ahí una maravillosa promesa trinitaria registrada en el Salmo 2, versículo 8. Y esta promesa es para Cristo, no es para nosotros. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. El Padre le dice al Hijo, no está diciendo esto a nosotros. El Padre le dice al Hijo, Hijo, pídeme por herencia las naciones y yo te las daré. Entonces Jesús intercedió, Jesús oró, Jesús clamó, y según la gran oración sacerdotal, en Juan 17, Jesús ora por todas sus ovejas. No solamente los 12 discípulos, sino por todos aquellos que íbamos a creer en Él. Y gracias a esta oración sacerdotal de Cristo, Dios ahora está cumpliendo la profecía del Salmo 2, versículo 8. Porque dice, pídeme las naciones por herencia, y yo te daré hasta los confines de la tierra. Hermanos, en esta mañana somos unas 80 personas. ¿En qué país estamos? Estamos en España, es decir, no estamos en Israel. A saber, Dios ha cumplido la profecía. Dios ha cumplido la promesa que dio al Hijo. Porque de entre toda lengua, nación, tribu y pueblo, hay un remanente guardado para la alabanza de la gloria de Jesucristo. Tú eres en esta mañana un cumplimiento de una promesa que Dios el Padre dio a Dios el Hijo hace 3000 años. Alabado sea el nombre del Señor. Él ha dado al Hijo las naciones por herencia. Y ya que Dios escucha a los justos, Él presta atención a los justos, y el único justo es Jesucristo. Si Cristo clama por ti, si Cristo ora por ti, tu salvación está asegurada. No depende de ti. Aunque tú orases 24 años sin cesar y derramaras lágrimas todos los días, no tendrían eficacia ninguna. Hay una cosa que tiene eficacia: la sangre del sacerdote Jesucristo, que ruega, que intercede por nosotros. Oh amado, ancla tu esperanza en Cristo. Tú vas al cielo porque Cristo ora por ti. Él murió por ti. Gloria a Dios por Jesucristo. Somos salvos por su gracia. Cristo ora por nosotros y Dios hace caso a las peticiones de los justos, y ya que el justo ora por nosotros, estamos asegurados y tenemos la herencia eterna, incorruptible, incontaminada, inmarchitable y reservada en los cielos. Cristo pues nos compra en el Calvario con su sangre, y de ahí podemos entender esta expresión, la justicia. ¿Qué tiene que ver nuestra fe con la justicia de Cristo? Porque Cristo, al ser justo, pagó el precio por nuestra salvación. Y dentro de este gran, ¿se dice abanico? Abanico de la salvación, un componente clave es la fe.
Cuando Cristo compró nuestra salvación, no la compró al 99%. Compró nuestra salvación entera. La fe entra, forma parte del paquete de la salvación. Y ya que Él es justo, ya que Él es perfecto, ya que Él es inmaculado, glorioso, incomparable, ya que Él es el justo por excelencia, compra nuestra fe. Y por lo tanto, en un momento dado de tu vida, hermano, salvado por gracia, el Espíritu de Dios obró fe en ti, en base a la perfecta justicia de Jesucristo, su sangre derramada y su intercesión continua. Ahora entendéis, amados, porque la iglesia tiene que estar apasionada por el Señor Jesucristo. Tenemos que orar en el nombre de Cristo, cantar por la gloria de Cristo, predicar sin cesar los tesoros que hay en Jesucristo. Gracias a Cristo somos salvados. Él es el justo. Y Él es justo por su identidad. Porque Pedro nos dice que Él es Dios y Salvador. Él es Dios y Salvador. Es decir, Jesús sí es un hombre, pero es mucho más que un hombre. Es 100% hombre, pero simultáneamente es 100% Dios. Por esta razón dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era... ¿Quién es el verbo? Jesucristo es el verbo. Por eso Ángel citó un pasaje hoy de Apocalipsis 19, versículo 16, que él tiene escrito en su muslo un nombre, Rey de Reyes y Señor. Es Dios, es un título divino. Él es Dios. Por esta razón es el justo y por esta razón compra nuestra fe. Cristo también puede decir algo muy chocante en la sociedad judía. Yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, ¿qué está diciendo? Él es Dios. Éxodo 3:14, Moisés, id al pueblo y decidles, yo soy, me he enviado a vosotros. Jesús dice antes de que Abraham fuese, yo soy. Él es Dios y por eso tomaron piedras para arrojárselas. Según las Escrituras, Él es el alfa y la omega porque Él es Dios. Es el principio y el fin porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios porque es de la misma naturaleza que Dios. Y no solamente tenemos todos estos títulos, también las actividades que Cristo realiza que solamente Dios puede desempeñar. Por ejemplo, ¿quién puede perdonar los pecados? ¿Y qué hace Cristo con los pecados del paralítico? Los perdona porque Él es Dios. Cristo tiene poder sobre la naturaleza, calmando la tempestad. ¿Quién tiene autoridad sobre la naturaleza, hermanos? Dios. Cristo tiene poder porque Él es Dios. Mateo 28:20 dice que Él es omnipresente. ¿Quién es omnipresente sino solamente Dios? Y venían los profetas predicando en Israel diciendo, el Señor ha dicho, el Señor ha dicho, el Señor ha dicho. Pero viene Cristo diciendo, yo os digo, yo soy Dios, yo soy Rey. Nuestro Dios es el justo, santo Señor Jesucristo. Por esta razón en la Biblia, Bartimeo adora a Cristo porque Cristo es Dios. Si tú adoras a un ser humano, estás pecando. Por esta razón, Tomás adora a Cristo porque Cristo es Dios. Por esta razón, ahora mismo, ¿qué están haciendo los ángeles y los santos seres en el cielo? ¿Están alabando a quién? Al Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Alaban a Cristo porque Él es Dios. Cristo es Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pedro dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y ¿quién puede salvar? Porque Cristo salva porque Él es Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:11, yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien. Fuera de Dios no hay quien salve, pero sin embargo, según Pedro, ¿qué hace Jesucristo? Salva. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el Señor. Lucas 2, versículo 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ya que Cristo ha derramado su sangre perfecta por nuestros pecados, Él nos limpia por completo. Nunca debemos dudar más de nuestra salvación. Como bien leyó mi esposa hace 2 semanas en el culto de oración. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
Satanás viene a ti acusándote, machacándote, jugando con tu mente. Todo lo que tú tienes que decir a Satanás es: Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es tu salvación. Cristo es más fuerte que el diablo. Yo sé que si nosotros sumáramos todos los pecados que cometidos en Generaluque, nuestras iniquidades llegarían hasta los cielos. Pero hay alguien más poderoso que nuestros pecados. Hay alguien más grande que nuestras iniquidades. Se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores. Alabado sea su nombre. Y ya que Él es 100% Dios y 100% hombre, es el perfecto mediador entre los hombres y Dios. Escrito está Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay quien vaya al Padre si no es a través de mí. Cristo es Dios. Y pues en nuestra confesión de fe, artículo número 4, dice lo siguiente: creemos que el postrer Adán, Jesucristo, por ser el único Dios hombre, y en virtud de su encarnación, obediencia, muerte vicaria, resurrección y ascensión, es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso no oramos a María, por eso no oramos a las vírgenes ni a los santos, porque el único mediador es el Dios hombre, el justísimo, santísimo, perfectísimo, gloriosísimo Jesucristo. A su nombre y gloria por los siglos de los siglos. Hermanos de Asia Menor, estad en paz. Jesucristo es vuestro Salvador, todo está bien. Nerón es fuerte, Jesucristo es más poderoso que Nerón. Podéis descansar en paz. Espero pues, amados del Señor, que entendáis en esta mañana cómo funciona esta dinámica evangélica entre justicia del Hijo y fe salvadora. Si no fuera por su perfecta justicia, no podríamos ser salvados. Ninguno. Gracias a Cristo tenemos la salvación eterna. Así que, hermanos, para acabar este segundo punto, si tenéis fe en Cristo en esta mañana y amáis al Señor de todo corazón, alabad a Dios con todas vuestras almas. El Padre te eligió desde antes de la fundación del mundo, envió al Hijo por ti, envió al Espíritu Santo para obrar fe salvadora en ti. Alaba al Señor. No es por obras para que nadie se gloríe, sino según su multiforme gracia y gloria. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y acabamos hoy con el tercer punto, que es muy corto, pero yo casi tengo ganas de cantar y alabar a Dios en vez de seguir con el sermón. Hermanos, el Evangelio es glorioso. Hermanos, el Evangelio es glorioso, hermanos. ¿Cómo nos podemos cansar del Evangelio? Hermanos, el Evangelio nos da vida, hermanos. Aquí estamos 15 años yo llevo en el Evangelio. Y hermanos, esta noticia nos hace gozar, queridos. Oh, hermanos, que estemos bien anclados en el Evangelio en esta mañana. Número 3, la bendición. Versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Acabamos pues aquí con dos observaciones y luego oramos al Señor. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, paz. Gracia, paz. Gracia, favor inmerecido de Dios. Él nos ha salvado, porque Él quiso. Porque Él es el Señor, porque Él reina. Él es el Rey. Y esta gracia se revela de forma concreta en Jesucristo. Somos salvados gracias al Evangelio de Jesucristo. Así que, ¿cómo puedo yo crecer en mi conocimiento de la gracia de Dios? Meditando constantemente en el Evangelio. No solamente repitiéndolo robóticamente, mecánicamente. Dios me eligió, el Hijo me redimió, el Espíritu me regeneró, sino meditar en esto. Permitir que se haga carne en mí este anuncio. Puedo crecer en la gracia de Dios apreciando el Evangelio de Cristo. Y la otra cosa que menciona el pasaje es paz. Gracia y paz. El creyente disfruta de dos tipos de paz. El primer tipo de paz es paz objetiva. Tenemos paz objetiva con Dios porque delante del tribunal del Señor nuestros pecados han sido absueltos. No hay nada que echarnos en cara. No podemos ser condenados delante del Señor. Hay paz objetiva entre nosotros y Dios. De la misma forma que si tú no has cometido ningún crimen, hay paz objetiva entre ti y el Estado, el gobierno español,
De la misma forma, gracias a Cristo hay paz objetiva entre ti y Dios en esta mañana. Pero esta paz objetiva engendra un segundo tipo de paz, es decir, paz subjetiva, paz en nuestras almas. Y es aquí donde los creyentes tendemos a perder las batallas. Cuando dudamos de nuestra salvación, cuando nos sentimos un poco apagados espiritualmente, enseguida nos olvidamos de la gran paz objetiva que hay entre nosotros y Dios gracias a Jesucristo. Por ejemplo, un chaval, un estudiante mío en la facultad, en el curso que estaba dando, me dijo que tenía una terrible lucha con su falta de fe. Y estaba todo el rato pensando en la poca fe que tenía. Y no tenía fe, no tenía seguridad de la salvación. Y le decía, hermano, mira, no se trata de preocuparte por tu cantidad de fe. Tú tienes que pensar en Jesucristo, la gloria de Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo, los atributos de Cristo. Y tu fe espontáneamente irá aumentando. El secreto está en meditar en el Señor Jesucristo. Predícate a Cristo día tras día, mañana tras mañana, tarde tras tarde, noche tras noche. Y al pensar en Jesucristo, al recordar que tu salvación depende de su sangre y de su intercesión sacerdotal, te va a inundar la paz del Señor. Pero mientras tú sigas pensando que tu salvación en última instancia depende de ti, tus esfuerzos, tus oraciones, la cantidad de veces que hayas asistido a la iglesia, no vas a disfrutar de esta paz subjetiva que Dios quiere ofrecer a toda su iglesia. Tú puedes en esta mañana disfrutar de paz subjetiva según el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Para tener paz, recordad lo que Cristo ha efectuado por vosotros. Pensad en Cristo, predicad a Cristo, meditad en Cristo, leed acerca de Cristo. Y Cristo en sí, este tesoro, este cofre de perlas y deleites, este manjar, este banquete sin comparación, este Cristo va a ir fortaleciendo tu fe mientras tú meditas en su obra por amor a ti. ¿Cómo puedes tú disfrutar de la seguridad de tu salvación? Pensando menos en ti mismo y más en el Señor Jesucristo. Fácil decirlo, hermano. Fácil decirlo. Lunes por la mañana suena el despertador. ¡Pi, pi, 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 pi! A ver si estás pensando en la gloria de la cruz del Señor Jesucristo. Disciplina tu mente. Piensa en Cristo. Predícate a Cristo. Entre vosotros como congregación, hablad constantemente de Jesucristo. No estés todo el rato hablando de ti mismo. Hablad sobre el Señor Jesucristo. Descansa pues en Cristo, amadas ovejas del Señor. Gloriaros en Él. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Y aunque tengas 100,000 enemigos, Cristo basta. Cristo será tu consuelo. Pues para acabar todo lo que hemos predicado en esta mañana, a mí me encantaría acabar cantando la canción Jesucristo basta. Hay que acabar cantando esta canción a la luz de la predicación esta mañana. Leemos el texto, os recapitulo lo que he dicho y vamos a cantar al Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador. Hoy hemos visto 3 cosas. Número 1, el autor es Pedro. Vimos que es primeramente un siervo, luego un apóstol. Hemos visto que tiene 2 nombres porque Cristo le cambió el nombre. Y Pedro, pues, tiene que ser un ejemplo para nosotros en cuanto al servicio a Jesucristo. Número 2, hemos dicho que los destinatarios son, ¿quiénes? Las 5 iglesias, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que recibieron también la primera carta. Y Pedro los está escribiendo acerca de la fe que han recibido. Esta fe es un don de Dios, no es del espíritu humano, es del Espíritu de Dios. Y esta fe nos es concedida gracias al fundamento, a la raíz de nuestra fe, la cual es la justicia del Señor Jesús. Hemos defendido la perfecta justicia de Cristo, demostrando que Él es Dios, que Él es Salvador y Él nos da la seguridad de la salvación. Y acabamos resaltando la bendición. Podemos disfrutar de la bendición de andar en gracia y paz, paz objetiva, paz subjetiva, según Pedro, en el conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo puedes tú aumentar hoy tu fe? Teniendo una visión de Jesucristo. Recordad lo que os leí después de haber predicado el hermano Jimmy Maya.
Os leí el episodio cuando los discípulos estaban en el barco preocupados por la tormenta y viene Jesús andando sobre el mar. Y Jesús les dice, yo soy, no temáis. Yo soy. No les dice, os voy a librar. No les dice, no vais a perecer aquí. Les dice, yo soy. Si vosotros sabéis que yo soy quien soy, todo está bien. Aunque os lancen a los leones, aunque todo el mundo te odie, Él es quien es. Descansad en Jesucristo, Él basta. Vamos a orar y cantar la canción. Y voy a pedir a Ignacio pues que nos despida con una oración final después de la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Oh Señor, qué ganas, Señor, de saltar y bailar, Padre. Oh Señor, tu evangelio es maravilloso, Señor. Señor, no cesa de asombrarnos. Y te damos gracias, Padre, porque hemos entendido este mecanismo de la fe que nos ha salvado a través del fundamento que es la justicia de tu glorioso e impecable Hijo Jesucristo. Señor, queremos empezar orando, Señor, en base a lo que hemos estudiado tocante al autor. Señor, Pedro en primer lugar era un siervo. Señor, pedimos por favor, Padre, que forjas en nosotros un carácter de siervo. Que seamos siervos rendidos a ti. Que no estemos pensando siempre en nuestros derechos, en nuestro ego, sino en servirte, en negarnos a nosotros mismos, en entender que no somos nuestros. Padre, en cuanto a la iglesia local, que podamos usar esta verdad para negarnos a nosotros mismos con el fin de edificar y bendecir a nuestros hermanos en esta congregación. Señor, que siempre estimemos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. En segundo lugar, en cuanto a los destinatarios y lo que hemos estudiado en el segundo punto. Gracias, Padre, porque no tuviste por qué inspirar una carta para las iglesias perseguidas, pero tú quisiste consolar sus almas y quisiste acabar enseñándoles cosas justo antes de Pedro dar su vida por ti. Gracias por tu gracia en inspirar esta carta, porque ahora tenemos material que predicar a tu iglesia en el siglo XXI. Señor, te damos gracias por las dos cosas que hemos estudiado, fe y justicia. En primer lugar, alabado seas, porque entendemos que nuestra fe es un regalazo de ti, Señor. Tú dijiste a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Señor, tú dices lo mismo a todos tus hijos e hijas aquí redimidos en esta mañana. No ha sido carne, no ha sido sangre, sino tu Espíritu Santo obrando en ellos la fe salvadora. Gloria a ti, Señor. Has tenido misericordia de nosotros, Señor. Hemos visto lo que pasó con Faraón, lo que pasó con Esaú, Señor, lo que pasó con Judas Iscariote. Y Señor, nosotros merecemos la misma suerte que ellos. Alabado seas por semejante gracia derramada sobre nosotros. Y Dios, cómo no alabarte por la fuente, la raíz, el fundamento, el cimiento de nuestra fe, a saber la justicia de tu gloria, su Hijo. Gracias a ti por Jesucristo, como oró nuestra hermana Mila en esta mañana. Te alabamos por Jesucristo. Gracias por su justicia. Gracias por sus obras. Gracias porque nuestra salvación depende de su sangre y de su intercesión eficaz delante de ti. Tú oyes a los justos y por lo tanto oyes a tu Hijo Jesús. Y si Él ha clamado por nosotros, estamos a salvo. Gloria a ti, Señor. Danos, por favor, ojos cristológicos, ojos cristocéntricos, ojos cristoformes. Quita, Señor, nuestra mirada de nosotros mismos y llévanos a hablar y alabar más al Señor Jesucristo. Y finalmente, en tercer lugar, la bendición. Señor, evidentemente como pastor yo anhelo que esta hermosa iglesia, esta grey, este rebaño, ande en la bendición de tu gracia y tu paz. Pero entiendo, Señor, que no podrán hacerlo si no meditan constantemente en la excelencia, en la gloria del Señor Jesucristo. Padre, te pido por favor que tú selles hoy en nuestras almas una visión como aquella que he citado al acabar, cuando tu Hijo vino sobre el mar diciéndoles, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Nos gozamos en ti. Padre, oramos por los incrédulos entre nosotros en esta mañana, que puedan saborear, que puedan disfrutar de este banquete que experimentamos tus hijos todos los días de nuestra vida. Sálvalos, Señor, por tu diestra. Alcánzalos, Señor. Consigue sus almas para tu gloria, oh Dios.
Derrama sobre ellos fe salvadora, para que la próxima vez que nos reunamos estemos todos cantando y alabando a Jesucristo, el todo suficiente, porque Jesucristo basta. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén.